Moscú, Rusia, 1935. Nace un plan para transformar esta ciudad en la más impresionante que exista en el planeta. La idea parte de José Stalin, dictador, asesino, visionario despiadado, que someterá toda una nación a su voluntad. Logró transformar una sociedad agrícola en una superpotencia mundial en solo unos cuantos años. Moscú debe ser una ciudad modelo. 7 décadas después, solo quedan restos del mundo que Stalin intentó construir. Nuestros investigadores los buscarán y hallarán pruebas del tremendo precio que el pueblo pagó para cumplir el sueño de Stalin. A la gente la traían aquí y luego desaparecía. 22.000 de los más de 300 o 400.000 que trabajaron en el canal murieron. Se pagó con sus vidas. Y está en las profundidades del metropolitano más hondo, en las paredes de un altísimo rascacielos, el mundo perdido de la superciudad de Stalin. Mundos perdidos, la superciudad de Stalin. En 1935, cuando José Stalin anunció su intención de reconstruir Moscú, pocos de sus habitantes podían imaginar lo que les aguardaba. Ya habían vivido 2 décadas de caos. La revolución de 1917, la deposición de su emperador, el zar, y la creación del primer estado comunista de la historia. Pero aún no tenían ni idea de los grandes y dolorosos que serían los cambios de Stalin. Stalin quería borrar todo resto del pasado imperial de la ciudad. Transformaría todos los rincones de Moscú, y esto solo sucedería usando la fuerza bruta. Nuestro equipo de investigadores ha viajado hasta Moscú para comprender lo que ocurrió. Guy Archer lleva años investigando la historia de Rusia. Todos conocemos las atrocidades de Stalin, conocemos la brutalidad de ese hombre, pero he venido a Rusia porque me interesa ver qué hizo respecto a la red de transporte, a los edificios, la arquitectura. Michael Schuller es el ingeniero del equipo. Él descubrirá un Moscú totalmente diferente al que vemos hoy. Quiero saber más sobre la tecnología usada en sus edificios y cómo pudo construir esta infraestructura industrial en un tiempo récord. Juntos elaborarán la imagen de una ciudad que nunca llegó a completarse del todo. Hasta ahora solo ha existido en la mente de José Stalin. Él creía que para crear hay que estar preparado para destruir. Así que empezó con la demolición. Se dispuso a aniquilar la historia de Moscú. La dinamita se llevó 500 años de tradición, lo mejor de la arquitectura de Moscú. Ningún edificio estaba a salvo, ni siquiera la gran catedral de la ciudad, la del Cristo Salvador. Fue toda una declaración de intenciones, y un nuevo monumento se erigiría de los escombros, el Palacio de los Soviets. Un templo seglar construido a una escala sin precedentes. Sería un símbolo impresionante de la supremacía comunista. Sabemos ahora que en los últimos años de la época de Stalin se vería como algo bochornoso, algo que también debería borrarse de la historia. Lo irónico es que derribó la catedral. El palacio no llegó a construirse, y la catedral se reconstruyó en la década de 1990. Así que la demolición no tuvo sentido. Mientras Stalin vivió, su ambición no tuvo límites, y el Palacio de los Soviets era su objetivo principal. Anunció un concurso mundial para hallar el mejor diseño. Se recibieron 270 propuestas. Se tardó 2 años y medio en elegir al ganador. Hace 70 años, cada uno de esos dibujos ofrecía una imagen de un futuro grandioso. En el Museo de Arquitectura de Moscú, Guy Archer revisa los planos. Se organizó un enorme concurso para el Palacio de los Soviets. Fue internacional, se recibieron 160 propuestas a lo largo de 3 años, y muchas de ellas eran fantásticas. Eran proyectos grandiosos y muy futuristas, muy innovadores.
Muchos de los diseños remitidos tenían un cierto aire irreal. De todos esos diseños, tal vez el más extraordinario era el de un joven arquitecto llamado Boris Yofan. Presentaba un edificio en 3 niveles. Una escalera ascendente llevaba hasta un pórtico elaborado. En la cima habría una estatua gigante de un obrero. Este fue el diseño elegido por Stalin, aunque para su gusto no era lo bastante grandioso. Quería que fuese más alto, más elaborado, con más profusión de símbolos comunistas en todas las superficies. Y la estatua del obrero se convertiría en la estatua de Lenin. El trabajo de Yofan apenas había empezado. Él y su equipo crearon dibujos de palacios. Estos son los originales. El edificio no paraba de crecer en altura, todo ganó en tamaño, buscaban la perfección y se añadían detalles sin fin. Aunque el palacio no existe, la estación de metro hecha para darle servicio, sí. Ahí abajo, Guy Archer puede hacerse una idea de lo que se sentiría al entrar en el palacio de los soviets. Estoy en el metro, justo bajo donde iba a estar el palacio de los soviets. Y viendo esta estación de metro podemos hacernos una idea de lo bonito y decorado que habría estado el edificio. La iluminación, el mármol y la piedra blanca denotan la calidad del trabajo que Stalin exigía. Mike descubre por el arquitecto local Matt Johnston que al construir un palacio de esta envergadura, Stalin mostraría al mundo entero el poder de Rusia. La iglesia primitiva, como puede verse, era muy grande. Sí, es verdad. El palacio de los soviets tendría hasta la cima de la estatua de Lenin una altura de 416 metros. Es increíble. Mayor que la iglesia. Tengo un dibujo que puede darte una idea del tamaño. Este es el perfil del rascacielos con la estatua de Lenin. Con la estatua de Lenin en la cima. Sí, se ve el tamaño de la catedral actual, que cabría fácilmente dentro. Impresionante. La Estatua de la Libertad sería así de alta. Sí. El edificio más alto del mundo por entonces. Sí, así es. La construcción empezó en 1935. Se excavaron cimientos en el lugar de la catedral que los hombres de Stalin habían demolido. Luego se hizo una base con un círculo de vigas de hierro. Pero entonces, con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, se llevaron el acero y se empleó para hacer obstáculos antitanque. Mike Schuller y Matt Johnston creen que aunque la construcción siguiese adelante, el proyecto habría estado condenado al fracaso. El complejo habría llegado hasta el río, y allí el nivel del agua es muy alto. Así que habrían tenido muchos problemas de filtración de agua en los cimientos, que eran muy profundos. También habría riesgo de que todo el complejo pudiese deslizarse hacia el río. El lecho del río no es nada firme. Claro, hay mucha arena en el suelo, así que es muy inestable. Ya entiendo. Quizá fue una de las razones de que no se construyese. Sí, fue uno de los motivos. La construcción del Palacio de los Soviets habría sido tan poco factible como hacer una casa sobre arena. Y en el Museo de Arquitectura de Moscú, Mike y Matt descubren más problemas. Aquí vemos el verdadero aspecto que habría tenido el proyecto. Había muchos problemas técnicos. Uno de ellos era el clima. La capa de nubes durante unos 200 días al año llegaría por aquí. Así que al mirar hacia arriba le vería solo las piernas y el trasero a la estatua. Una perspectiva no muy respetuosa. No. También había problemas estructurales relacionados con el auditorio. Sí, he encontrado una sección transversal del edificio. El estudio que Mike hace de los detalles arquitectónicos deja claro que, aunque espectacular, el palacio habría sido imposible de construir. Aquí hay un auditorio para 21.000 personas. Un gran espacio con una cúpula. Sí, y ahí dentro está el problema. Hay una enorme sala hueca y el rascacielos va encima. El rascacielos se apoyaba en un espacio vacío. Estructuralmente no es la opción más lógica. Aún en la actualidad, construir algo así sería muy difícil y por entonces técnicamente ni siquiera era factible. Prácticamente imposible. Ese detalle se le ocultó al pueblo ruso. Las fotografías y películas trucadas le hicieron creer que el palacio se terminaría pronto. De haberse construido, el Palacio de los Soviets habría sido tan alto que tendrías que alejarte bastante para verlo entero.
habría sido el edificio más espectacular de su época. Hecho de mármol y roca volcánica, un enorme auditorio llevaría a un laberinto de museos, vestíbulos, restaurantes y una biblioteca de 500.000 libros. Unos veloces ascensores subirían a casi 5 metros por segundo. Pero todo era un sueño. Stalin imaginó un edificio de una envergadura imposible que jamás se construiría. Su idea de la perfección nunca se haría realidad. Con todo, Stalin era un hombre muy práctico. Establecía metas y hallaba el modo de alcanzarlas. Quería que se construyese su superciudad, fuese cual fuese el coste humano. A continuación, nuestros investigadores se adentran en el corazón del Moscú de Stalin. Descubrirán el terrible secreto de su éxito: los obreros esclavos. Nuestros investigadores están descubriendo el ansia de José Stalin para transformar su país en una superpotencia. Las reformas que impuso a las industrias rusas establecieron una serie de metas extremadamente difíciles. Traerían hambre, pobreza y un baño de sangre a su nación. Pero en un aspecto funcionaban. A lo largo de una década, Rusia se convirtió en una potencia con la que contar. Y Moscú en la ciudad de crecimiento más rápido del mundo. Pero al poco tiempo el ritmo del cambio sería difícil de sostener. Las nuevas fábricas y centrales de energía dejaban seca la ciudad. La población de Moscú se duplicó, pero el suministro de agua diario se redujo. Para evitar una sequía catastrófica, Stalin ideó otra solución drástica: un gran canal que proporcionaría a la ciudad agua potable, energía y una vía de transporte para mercancías pesadas. La clave estaba en comunicar el mermado río Moscova con el caudaloso río Volga. Moscú recuperaría su suministro vital. El diseño era típico de Stalin. El canal sería lo más grandioso posible y se construiría en tiempo récord. En 4 años y 8 meses se excavaron 128 kilómetros de canal. Tenía 5,4 metros de profundidad y casi 91 metros de ancho. Stalin era bien consciente de que tal hazaña de ingeniería sería buena propaganda. Guy descubre más datos sobre el canal hablando con la profesora Cynthia Raber. Según creo, se prestó gran atención a las vías y a los canales y a los detalles técnicos, pero también se consideraron los detalles artísticos. El proyecto era muy concreto sobre el diseño de los elementos arquitectónicos a lo largo del canal, de las esclusas a las presas. Todo se especificó con gran detalle, diseñado por los principales arquitectos de la época, y también se procuró crear la impresión de que el viaje por el canal era casi una experiencia artística. Y desde luego esta estatua de Lenin es muestra de ello. Por supuesto. Es enorme. Desde luego, con sus 35 metros de altura es el mayor monumento a Lenin erigido en Rusia. Había otra estatua de Stalin de 35 metros enfrente, en la otra orilla del canal. La estatua de Lenin sigue aquí, pero en el otro lado, donde estaba la de Stalin, no hay nada. Dígame, ¿qué fue de ella? Sí, durante los periodos de desestalinización que hubo a finales de la década de los 50, todas las estatuas de Stalin, las placas conmemorativas, todo se retiró. Y una noche una cuadrilla vino y se llevó la estatua de Stalin, lo cual les dio bastante trabajo porque era una estatua enorme y robusta. Claro. La estatua de Stalin fue retirada y destruida, pero eso no es nada comparado con las personas que él destruyó para cumplir su sueño. Stalin construyó el canal mediante la brutal explotación de obreros esclavos. Y si alguien se negaba a cooperar, recibía la visita de la policía secreta. ¿Qué tiene que ver esta bonita iglesia con la construcción del canal? Esta iglesia está situada en un monasterio requisado por la policía secreta soviética para usarlo como cuartel general del campo de prisioneros para los obreros esclavos que construyeron el canal. ¿De dónde procedían los obreros? ¿Usaban prisioneros políticos o delincuentes comunes? La verdad es que ambos, dependiendo de la necesidad, detenían a quien necesitaban para completar la tarea. Llegó a haber más de 200.000 prisioneros en el canal, en el campo Dmitriv.
Si necesitaban ingenieros, detenían a ingenieros. Y por su parte, la policía secreta cometió el gran sacrilegio de transformar esta preciosa iglesia en cuartel general de un campo de prisioneros. Así es. De todos los proyectos de construcción de Stalin, el que sería más recordado sería una red de penales, los Gulag, que en determinado momento albergaron a 2,5 millones de personas, cada una un obrero en potencia. Tratados como esclavos, excavaban con pico y pala, sin máquinas. Moverían 1.960 millones de metros cúbicos de tierra a lo largo de todo el canal. Y vertieron 7 millones de toneladas de hormigón. Sin embargo, tal era la prisa de Stalin que en secreto importó 177 excavadoras mecánicas, haciendo realidad su sueño, publicitado como símbolo del orgullo ruso, con maquinaria extranjera. Esa maquinaria resultó enormemente cara, pero el coste en vidas humanas fue aún mayor. Guy y Cynthia visitan un monumento construido para recordar a los fallecidos. El dato más actualizado que tenemos es que 22.000 personas de las más de 300 o 400.000 que trabajaron en el canal murieron. Y aproximadamente a 5.000 personas las llevaron del campamento a un lugar al sur de Moscú y las mataron. Pero esas cifras no abarcan los muchos miles de personas que murieron en las enfermerías, los hospitales y en el propio canal, debido a enfermedades que tal vez padecían antes de que llegasen. Son unas cifras terribles. Pero Stalin tenía una idea fija, y las condiciones de sus obreros no le importaban nada. Y ese mismo apetito implacable por la destrucción arrasaría la zona rural rusa. Avanzando a través de los pueblos, el canal Moscú-Volga borró muchos de ellos del mapa. Esta torre de la iglesia es lo único que queda de un pueblo antaño lleno de vida, deliberadamente inundado por los ingenieros de Stalin. El pueblo de Kaliasin estaba aquí. 2/3 partes de él quedaron inundadas y los constructores del canal dejaron la torre del campanario con la esperanza de poder usarlo como faro para el tráfico del canal. Al demoler todos los pueblos que se interponían en su camino, Stalin había transformado el paisaje. Y la construcción de un complejo sistema de esclusas y presas causaría aún más destrucción. Estoy a 128 kilómetros al noroeste de Moscú, en el inicio del canal Moscú-Volga. Y aunque el río Volga y Moscú están aproximadamente a la misma altura, hay varias colinas en medio. Así que Stalin hizo que sus obreros construyeran una serie de estaciones de bombeo, presas y esclusas simples y dobles para elevar el agua y los barcos y salvar las colinas. Esa red de esclusas eleva el agua 40 metros antes de iniciar un descenso pronunciado hacia la ciudad de Moscú. En el centro de este complejo hay un embalse enorme que recoge todas las aguas del Volga y alimenta el canal. La clave para que todo el canal funcione es esto. Estoy en el mar de Moscú, que es un enorme embalse interior. Se formó tras la construcción del embalse de Ivankovo, y ese embalse cambió literalmente el curso del río Volga. Al comunicar Moscú con el Volga y construir un embalse de 518 kilómetros cuadrados para regular el suministro de agua, la ciudad floreció. Tras un viaje de 128 kilómetros a lo largo de un acueducto de 27 kilómetros, el canal llega a la red hídrica de Stalin. En consonancia con el monumental estilo del canal, Stalin incluso se aseguró de que las estaciones de filtrado de agua fuesen impresionantes. Esta es una de las principales salas de filtrado. El agua del canal Moscú-Volga acaba aquí. Es el primer paso del filtrado de agua potable para la ciudad de Moscú. Y así Moscú tuvo un suministro abundante de agua. Aún ahora, la red hídrica de Stalin proporciona a la ciudad casi 12 millones de metros cúbicos de agua, la mayor parte de la que se consume a diario. El canal fue un gran éxito. Reabasteció de agua a Moscú,
permitiendo que el ejército soviético desplazase hombres y máquinas en prácticamente todas las direcciones y permitiendo el transporte de petróleo, madera, hierro y carbón por todo el territorio de la Unión Soviética. Al proporcionar a Moscú una vía de transporte hacia los 5 mares, Rusia estuvo un paso más cerca de convertirse en una superpotencia. El canal Moscú-Volga se presentó como una de las hazañas de ingeniería más extraordinarias de la época. Pero el número de personas que habían muerto para hacerlo realidad sería ocultado por el gobierno ruso. A continuación, nuestros investigadores entran en el mundo de la élite de Stalin, un lugar de privilegios, lujo y miedo. Y descubren cómo construyó Stalin un estado dentro de otro estado para mantener el control total. Guy y Mike están investigando el plan de Stalin para transformar Moscú en una superciudad. Han comprobado cómo remodeló el mundo que los habitantes de Moscú poblaban. Stalin dominaba todos los aspectos de sus vidas, obligándolos a vivir comunalmente. Había familias que vivían en un solo cuarto, compartiendo las instalaciones de aseo y cocina con sus vecinos. Y para construirlo al lado de sus humildes hogares, Stalin proyectó un complejo residencial para las altas esferas del Partido Comunista. Acabó conociéndose como la Casa del Dique. Los pocos elegidos de Stalin vivirían rodeados de lujo. Hoy ese lugar alberga a los nuevos jóvenes ricos de Moscú. Pocos saben que sus apartamentos de diseño antaño albergaron a la flor y nata del Partido Comunista. Nuestros investigadores han obtenido acceso al propio museo del edificio. Quieren saber cómo era la Casa del Dique cuando se construyó. Con Mike está el arquitecto local Matt Johnston. Así es como sería un apartamento en la época de Stalin. El museo lo ha amueblado con piezas de la época. Exacto. Aquí hay un escritorio. Como vemos, es un mueble muy grande y robusto. No me importaría tener uno así en casa. Todos los muebles estaban numerados. ¿Por qué motivo? Para que no te olvidases de que pertenecían al Estado. Esta maqueta es de un apartamento tal como sería por entonces. Como vemos, tiene varias habitaciones, dormitorios separados y hasta sala de estar. ¿Qué diferencia habría entre esto y las condiciones de vida de un soviético común? Muchísima. Por entonces había escasez de vivienda y muchas personas, por ejemplo con familias de 4 miembros, vivían en un solo cuarto como este. ¿Un cuarto así era toda su vivienda? Así es. Increíble, o sea que los funcionarios de Stalin vivían en el mejor sitio de la ciudad. Sí, correcto. En el teatro privado del complejo, Guy Archer se reúne con la sobrina de Stalin, Kira Aliluyeva. Ella vivió aquí un tiempo. La gente pasaba hambre y se usaban cupones de racionamiento. Las cosas estaban muy mal. La vida era mejor para aquellos, como mi padre, que estaban en el ejército. Nosotros vivíamos bien y teníamos alimentos proporcionados por el Kremlin, pero no todo el mundo era tan privilegiado. Kira nos cuenta que la Casa del Dique tenía todas las amenidades de un pueblo pequeño. Sus diseñadores se habían inspirado en el centro multiusos Rockefeller de Nueva York. Se proyectó como complejo autosuficiente. Sus residentes nunca tendrían motivos para salir. Estaba muy bien organizado, dividido en una serie de bloques. Había bloques para vivienda, bloques para tiendas, un teatro e incluso un campo de tiro cubierto. Es curioso que hiciesen este complejo tan grande justo a orillas del río Moscova, porque descubrieron que en realidad lo habían ubicado donde antes había un pantano. La calidad del suelo le importaba poco a Stalin. Este edificio no podía erigirse más que aquí, enfrente del Kremlin. No para que los funcionarios se sintiesen parte del gobierno, sino para tenerlos vigilados. De modo que los ingenieros de Stalin tuvieron que afianzar los cimientos del edificio. He buscado este solar en construcción para hacernos una idea más clara del aspecto de los cimientos. Estos pilares de hormigón armado se hacen primero excavando un pozo hondo en el suelo para pasar el terreno malo y encontrar firme estable. Luego se insertan barras de refuerzo en el hoyo que se rellena de hormigón.
Los constructores de Stalin hicieron unos 3.000 pozos de estos y añadieron una plancha de hormigón de 1 metro de espesor para sostener el enorme peso de la casa del dique. Así resolvieron el problema del suelo pantanoso. Esta solución sería cara. En un principio se presupuestó en 7 millones de rublos. Sin embargo, a su término el coste se había triplicado hasta alcanzar los 20 millones de rublos. Lo que nadie sabía aún era que este edificio tan caro se usaría para aterrorizar al círculo de allegados a Stalin. La brutalidad del gobierno de Stalin provocó una merma natural de su popularidad. Stalin temía a la oposición, y en poco tiempo ese temor se convirtió en obsesión. Stalin apostó guardias en todas las entradas del edificio. En apariencia la medida era para proteger a los moradores del edificio, pero muchos sospechaban otra cosa. Aquellos guardias tomaban nota de todas las visitas y comprobaban que a las 11 de la noche todos los ajenos habían salido del edificio. Luego, a medida que Stalin se hizo más confiado y a la vez más paranoico, atacó al propio Partido Comunista. Aunque la casa del dique era un refugio de lujo durante el día, de noche el edificio quedaba dominado por el terror del servicio secreto de Stalin. Mike y Matt investigan uno de los apartamentos actuales. Además de la entrada principal, también había otra de servicio con la que contaban casi todos estos apartamentos. Y aquí al lado hay un detalle muy interesante. ¿Cuál? Mira ahí dentro. ¿En el armario? ¿Sí? Es muy pequeño. ¿Sí? Parece hueco. ¿Qué hay detrás? No es muy profundo. Pero mira aquí. El fondo del armario llega por aquí. ¿Y desde aquí qué hay? Hay un espacio hueco, así que probablemente sería donde estaba la entrada de servicio. La mayoría de los apartamentos tenía entrada de servicio. Esas puertas no podían atrancarse y estaban comunicadas con la planta baja por medio de un ascensor. La policía secreta tenía acceso libre a todos los apartamentos. Se cuentan muchas historias sobre este edificio, que había micrófonos ocultos o que se llevaban a gente. Muchos de los purgados eran comunistas leales con años de servicio al partido. Ni siquiera la propia familia de Stalin se libraría. Cuando se llevaron a mi madre, fue una pesadilla. Intenté por todos los medios averiguar qué había sido de ella, pero todos decían que no sabían nada. Luego, la noche del 5 de diciembre de 1948, cuando yo estaba durmiendo, entraron en mi piso directamente desde el ascensor. Mi hermano me despertó y me dijo que habían venido a por mí. La encarcelaron durante 6 meses y estuvo exiliada durante 5 años por un delito que no cometió. Una vez que se llevaban a la víctima, las visitas recibían un aviso. Cuando la policía venía y se llevaba a todos los de un apartamento, colocaban un sello de cera en la puerta para impedir que otros entrasen. Así que si venías a visitar a un amigo y veías un sello de cera en su puerta, sabías que tu amigo tenía problemas. A las víctimas las traían aquí, a la Lubyanka, la sede de la NKVD, la policía secreta. Es un edificio muy siniestro. A los detenidos los llevaban allí y luego desaparecían. O los mataban en la Lubyanka o los enviaban a los campos de trabajo repartidos por la Unión Soviética. A menudo desaparecían durante décadas o para siempre, y sus familiares jamás volvían a saber de ellos. Bajo un gobierno tan despiadado, ninguna oposición podía sobrevivir.
La época de Stalin quedó marcada por las asiduas purgas y la constante amenaza de un repentino final violento. Estoy en el Museo de la Casa del Dique, ante una lista de 700 nombres. Estas son las personas que detuvieron durante el mandato de Stalin en este edificio. A 350 las ejecutaron. Hay unos 500 apartamentos, así que un tercio de los que vivían aquí por entonces acabaron detenidos. Los apartamentos vacíos pronto serían ocupados por nuevos y ambiciosos reclutas del partido. Todos eran conscientes de lo temporal que podía ser su puesto. Uniendo todo lo que nuestros investigadores han averiguado, podemos entender el modo en que la peculiar Casa del Dique controlaba la vida de sus ocupantes. Gozaban de un lujo fuera del alcance de los ciudadanos normales. Pero vivían con miedo. Guardias en cada puerta, rumores de apartamentos con micrófonos y ascensores de servicio que llevaban a la policía secreta directamente a casa de aquellos que creían gozar de confianza. A continuación, nuestros investigadores descubrirán por qué el descontento doméstico era el menor de los problemas de Stalin. La Gran Guerra Patriótica, la Segunda Guerra Mundial, sería su mayor prueba. Y Moscú sufriría. Mike y Guy están descubriendo Moscú tal como Stalin la proyectó en los años 30. Sus proyectos de construcción habían transformado la ciudad y la vida de sus habitantes. El coste fue sufrimiento humano a gran escala. En total, 7 millones de personas fueron detenidas y más de 1 millón ejecutadas. Todo en nombre de la revolución. Pero Stalin aún no había acabado. Planeaba construir un metropolitano espectacular. La estructura más majestuosa que se hubiese visto en su superciudad. Ya que la vida en la superficie de Moscú era difícil en el mejor de los casos, Stalin quería que su metro subterráneo fuese un lugar luminoso y alegre. La clave estaba en llenar de luz las estaciones y hacerlas despejadas y espaciosas. Revestidos de mármol y con mosaicos impresionantes, estos grandiosos edificios se convirtieron en palacios para el pueblo. Eran una cortina de humo, luz y espejos para que la gente olvidase el deterioro de sus vidas. No hay otro metropolitano en el mundo tan decorado, tan lujoso y tan refinado. Hoy la red de metro de Stalin se está ampliando. Weisshuller se reúne con el ingeniero Brad Malstein, experto en métodos de construcción rusos. Ambos quieren saber cómo se construyó el metro primitivo. Tenemos suerte. Para hacer un metro moderno contamos con equipo mecanizado moderno. Pero los que hicieron el metro de Stalin no lo tenían, ¿verdad? Claro que no, aunque sí tenían equipo rudimentario, como taladros neumáticos. La mayor parte del trabajo se hizo con herramientas de minería básicas, como esta maza de metal, picos y palas. Sí, claro. Los obreros sin herramientas bajaban a millares a los túneles, excavaban con las manos y sacaban los escombros en cubos a la superficie. Un trabajo agotador, sería interminable. Sí, sería algo casi imposible, pero con tantas personas entusiasmadas por construir Rusia, lograron terminarlo. Esa fue la gran diferencia con otros proyectos de construcción de Stalin. El metro se hizo con voluntarios. Con el tiempo se convirtió en el mayor proyecto de construcción civil de la Unión Soviética. Trabajaron en él 75.000 personas, muchas de ellas mujeres. Y aunque los trabajadores estaban allí por voluntad propia, las condiciones seguían siendo muy difíciles. Era un sitio oscuro, muy húmedo y muy peligroso. Muchas personas resultaron muertas durante las obras por caídas desde sitios altos o por causa de incendios. Y a veces el túnel se derrumbaba y la gente moría aplastada. Era muy peligroso. Además hemos bajado bastante y aquí hace calor y está cargado. La ventilación también sería un gran problema. Está muy cargado, sí, incluso ahora en esta época, y entonces era mucho peor. No tenían un sistema tan bueno de ventilación en el túnel como el de ahora. Solo podían esperar que el aire fresco bajase de forma natural al túnel. Excavado el túnel, el siguiente paso era asegurarlo. Las paredes se forraban de hierro y hormigón, fraguado en el lugar.
Solo hacia el final de la obra adoptaron la técnica moderna de llevar piezas de hormigón prefraguadas. Se bombeaba hormigón al interior para crear una capa adicional impermeable. El metro ya terminado era moderno y muy decorado, pero además de transportar pasajeros con comodidad, tenía otro fin muy práctico. Stalin sabía que se avecinaba una guerra. La invasión alemana de Rusia en 1941 sería la mayor prueba que el país había sufrido. Cuando los aviones de Hitler irrumpieron en el cielo nocturno de Moscú, las estaciones de metro se convirtieron en búnkeres, refugios contra un ataque aterrador. Guy descubre más datos del historiador Sergei Nikitin. El metro contaba no solo con las instalaciones comunes de transporte, sino también con dispositivos como puertas especiales. Unas puertas enormes que cerraban la estación para protegerla de un ataque con gas, por ejemplo. Pero la historia del metro de Stalin no termina aquí. El verdadero secreto está bajo el metro que vemos hoy. Mike ha hallado indicios de otro complejo más profundo. Al parecer había una segunda red de metro, la Metro 2, que Stalin hizo construir por motivos de seguridad, con un túnel secreto desde el Kremlin hasta una de sus dachas a las afueras de Moscú. Estoy aquí con Vadim, que me ayudará a buscar indicios de ese segundo metro. El terreno sobre el que se asienta Moscú está plagado de túneles. Cuando Mike los explora, comprende que quizás esté a pocos metros del complejo oculto del Metro 2. Durante la época de Stalin solo había una línea, que se amplió bastante durante la Guerra Fría. Había multitud de entradas secretas, pasadizos subterráneos y búnkeres secretos para la evacuación del personal clave si había alguna emergencia o algún tipo de ataque. Y considerando su complejidad, sería uno de los metros más profundos que se hayan construido jamás. Los detalles concretos del Metro 2, su ubicación, el método de su construcción, aún son un secreto de Estado. Pero uniendo los datos que conocemos, podemos crear una imagen de la envergadura completa de la red de metro de Stalin. De los túneles ocultos se cree que uno lleva al búnker privado de Stalin, otro lleva al aeropuerto de la ciudad y un tercero a su casa de campo. Aunque sigue habiendo rumores sobre el Metro 2, el Metropolitano de Stalin sigue siendo el orgullo de Moscú y transporta a cientos de miles de pasajeros cada día. A continuación, nuestros investigadores descubrirán que, aun cuando el final de su régimen se acercaba, Stalin estaba empeñado en dejar una huella imborrable en el perfil urbano de la ciudad. Nuestros investigadores han descubierto que la Moscú construida por Stalin era un lugar de extremos, de grandiosos proyectos y oscuros secretos. Construida en nombre del pueblo, pero con un coste humano enorme. Ahora Mike y Guy visitan el proyecto de construcción de Stalin quizás más asombroso. Según su idea, el perfil urbano de Moscú se convertiría en una conmemoración de la victoria comunista, del gran triunfo sobre la Alemania nazi. Irónicamente, su inspiración provino de las ciudades de su nuevo enemigo, la América capitalista. A finales de los años 40, Stalin ordenó la construcción de 7 rascacielos enormes. Acabarían apodándolos las 7 hermanas, y todavía son los más altos de la ciudad. Su diseño reproduciría el del proyecto más querido de Stalin, el Palacio de los Soviets. En estos dibujos puede verse que las 7 hermanas recogían muchas ideas del Palacio de los Soviets. Se ve el estilo gótico, el estilo escalonado, los niveles y también el enorme tamaño y magnitud de estos edificios que enfatiza la pequeñez del individuo en comparación con el Estado.
Igual que todos los edificios de Stalin serían tan funcionales como propagandísticos. Con 239 metros y coronado con una aguja de 57 metros y 6 toneladas, el de la Universidad Estatal de Moscú es el más alto de los rascacielos. Rodeado de espacio, con alas laterales gigantescas y construido en forma de T, este edificio ocupa casi 3 kilómetros cuadrados. Y el interior no está menos decorado, ni es menos impresionante. Y esta era una opulencia que Stalin deseaba repetir 7 veces más. Cuenta con un enorme auditorio, vestíbulos profusamente decorados, pasillos flanqueados por paredes con espejos y salas adornadas con esculturas comunistas. Cada detalle muestra la obsesión del dictador por lo grandioso. La Universidad Estatal de Moscú sería tan famosa para los rusos como el Empire State lo es para los estadounidenses. Al estudiar la construcción de un rascacielos de hoy día, Mike espera averiguar exactamente cómo se construyeron las 7 hermanas. Con él está el ingeniero proyectista jefe Brad Malstein. ¿Hay algo en común entre las 7 hermanas y este rascacielos moderno? Pues sí, la técnica usada para levantar el armazón de acero de las 7 hermanas y el de este edificio es muy similar. La fachada de ladrillos y bloques empleada tiene la intención de que los edificios parezcan muy sólidos, pero en esencia cuentan con el mismo esqueleto de acero que este edificio. Allí está uno de las 7 hermanas. En estos grandiosos edificios de piedra en realidad se emplearon técnicas usadas en los Estados Unidos para construir con acero. La innovación clave del armazón de acero permitiría a Stalin construir edificios mayores, más robustos y más impresionantes. Pero hacer estos edificios no resultaría una tarea sencilla. Bajo la ciudad de Moscú discurren muchos ríos subterráneos que producen suelos blandos. Idóneo para hacer un metro subterráneo, pero muy problemático para erigir un rascacielos. Pero durante toda su carrera, Stalin nunca había aceptado un no por respuesta. Y a sus ingenieros no les quedó otra que buscar una solución. Emplearon un método que fue revolucionario. Se llama criotecnología y resolvió el problema de construir en suelos húmedos. Una solución de cloruro de calcio se introducía mediante pozos perforados ex profeso. Esto extraía el calor del suelo y el hielo formaba una pared gruesa que impedía que el agua llegase a los cimientos. Uno de los 7 edificios donde se empleó esta técnica es el Krasny Vorota. Igor Kaspe lleva años estudiando los detalles de construcción del Krasny Vorota. Este es el Krasny Vorota, y había que colocarlo sobre esta plataforma. El rascacielos debía construirse sobre una estación de metro y debía incluir una nueva entrada para ella. El gran problema era que congelar esa parte de terreno para completar la estación de metro expandiría el suelo y entonces elevaría los cimientos del rascacielos por un lado. Cuando la obra estuviese terminada y el suelo se descongelase, los cimientos del rascacielos se hundirían. En su lugar, lo que hicieron fue construirlo con 7 centímetros de inclinación, para que cuando el terreno se descongelase, a medida que se descongelase, se enderezase y quedase vertical. Mientras las estructuras de acero ascendían hacia los cielos, la salud del dictador se deterioraba. Pero aquí, en estos edificios, se ve la huella de Stalin. Monumentales fachadas que ocultan técnicas pioneras. Las 7 hermanas se convertirían en testimonio del proyecto arquitectónico único de Stalin para Moscú. Pero también en emblema eterno de las terribles decisiones adoptadas para construir su nuevo mundo. Usando datos de los planos arquitectónicos y los recogidos por nuestros investigadores, ya podemos reproducir el mundo perdido del Moscú de Stalin. Un canal que comunicaba Rusia con el mundo. Una red de metro muy eficiente y decorada. Rascacielos que parecían catedrales y bloques de apartamentos construidos como ciudades en miniatura. En poco tiempo Stalin consiguió lograr más de lo que muchos países podían soñar.
Había llevado la modernización a Rusia, pero sus métodos habían sido brutales. Otras personas han intentado transformar la ciudad y borrar las huellas de Stalin, pero la gran ambición del plan de Stalin nunca sería igualada.